¿Un encuentro fatídico? El granjero Richard se dedicó a su trabajo diariamente como de costumbre, cuidando de sus animales, de los campos y de sus manzanos. Todo un bosque de manzanos prometía una buena cosecha. Aunque no tenía muchos animales, estaba satisfecho con su pequeña granja y le proporcionaba una vida segura. Estaba acostumbrado al trabajo duro y se afanaba desde el amanecer hasta el anochecer. No podía enriquecerse con su estilo de vida, pero tenía suficiente para comer. Vivía en su vieja y acogedora casa y estaba en sintonía con el mundo que le rodeaba. La rutina diaria en la granja y el cambio de las estaciones definían su vida. Un día soleado, Richard oyó un fuerte estruendo en la carretera cercana y se acercó con curiosidad a través de las hileras de manzanos hasta el bosque cercano. Vio un coche parado junto a la carretera que había tenido un accidente, pero a lo lejos no se veía ninguna bicicleta. Un poco más lejos, en un sendero del bosque, vio entonces a una joven tumbada. Estaba apenas vestida. La ropa estaba esparcida con marcas de quemaduras a lo largo de su camino desde el coche hasta su actual lugar de descanso. La niña no volvía en sí, pero respiraba de forma perceptible y no estaba herida exteriormente. Richard llevó a la niña a su casa y la tumbó en la cama. Le habló, pero ella no respondió, ni siquiera le mojó la cara con agua. Se dio cuenta de que tenía que conseguir ayuda médica rápidamente. La ambulancia no tardó en llegar tras su llamada y por el camino hizo un descubrimiento espantoso. El coche de la joven se había incendiado y estaba en llamas. Las llamas también alcanzaron los manzanos tras la explosión del depósito de gasolina, hasta que llegaron los bomberos y extinguieron el fuego de los manzanos y en el coche. Mientras tanto, los paramédicos atendieron a la joven. Se había golpeado muy fuerte en la cabeza y por eso tuvo que ir al hospital por sospecha de traumatismo cráneoencefálico. Incluso mientras estaban presentes los paramédicos, ella no volvió en sí. No habían papeles ni pistas sobre quién podría ser. Como el coche se había quemado, también se pudo olvidar el teléfono móvil de la joven. No quedaba nada, ni identificación, ni documentos, ni ropa. Los paramédicos elogiaron a Richard por haber salvado una vida. Richard se sentía triste y disgustado. ¿Quién me pagará ahora por los daños causados a los manzanos? Planté este manzanar hace solo unos años y esperaba con impaciencia la primer cosecha, y ahora se ha quemado gran parte de él. Avergonzados, los paramédicos empiezan a mirar a Richard en el humilde entorno de la vieja granja. Como nadie sabía si había algún seguro que cubriera los daños, nadie podía aliviar su preocupación. Llevaron a la chica en ambulancia a un hospital. Allí, tras muchos exámenes, la conectaron a varios aparatos de monitorización y esperaron a que recobrara el sentido. Pero no había signos de conciencia. Estaba en coma profundo. Richard acudía a diario a la habitación de la enferma. Le llevaba flores y se sentaba junto a ella en su cama. A veces le cogía de la mano y le hablaba, pero no respondía. Mientras tanto, la policía había estado buscando su identidad, pero aún no había nadie desaparecido ni que preguntara por ella. La explosión del vehículo había afectado a la matrícula y empezaron a buscar al propietario del vehículo utilizando los números de varias partes del vehículo. Un día Richard estaba sentado de nuevo en la cama del hospital. La chica empezó a agitarse, le apretó la mano, le temblaron los párpados y luego volvió a abrir los ojos por primera vez. Richard llamó a los médicos y hubo un suspiro de alivio por parte de las enfermeras, que también estaban mentalmente implicadas en el caso. La chica iba a ser dada de alta al día siguiente, pues según los exámenes estaba sana y no tenía secuelas del violento accidente aparte de la amnesia. No sabía dónde ir, sin dinero, sin identificación y sin teléfono móvil. Richard se ofreció a llevarla a casa porque cada día en el hospital también costaría más dinero. Como la chica no tenía nada, esto supuso un gran problema para todos los implicados. La chica solo recordaba que se llamaba Paula. Se sintió aliviada de poder ir a la granja de Richard por un momento, y el médico le prometió que le informaría en cuanto la policía tuviera nueva información. En el hospital ya no podía ocupar una cama porque en realidad estaba recuperada, salvo por la memoria perdida. Las enfermeras tuvieron la amabilidad de donarle algunas prendas de ropa para que no tuviera que irse sin una muda. Metió las pocas cosas en una pequeña mochila y caminó detrás de Richard hasta su coche. El viejo vehículo de transporte de cargas para la granja le asustaba, pero se sobrepuso puesto que no tenía otra opción. Richard también le dijo que no se preocupara por su coche, que se quemó en el accidente.
Era un BMW muy caro, su familia tenía que ser muy rica, así que pronto se encontrarían. Cuando llegó a la granja, él le enseñó una habitación donde había una cama sencilla. La cocina de la casa le pareció pequeña y práctica, pero muy modesta. Quiso consultar las redes sociales para ver si alguien le echaba de menos y si había algún caso extraño de persona desaparecida, pero Richard no tenía internet ni televisión. No había forma de echar un vistazo a los canales de redes sociales. Paula lloró desesperadamente. Luego salió corriendo hacia Richard, que ya había vuelto del trabajo. Le dijo que podía ser útil mientras estuviera allí y que tenía tiempo de sobra. Podría alimentar a los cerdos y cosechar algunas verduras frescas para que él no tuviera que hacerlo todo solo. Un poco vacilante, aceptó el trabajo, pero con el tiempo incluso lo disfrutó. Habían pimientos frescos, zanahorias, tomates y hierbas maravillosamente aromáticas para cosechar. A la hora de la cena, Richard cogió un crucigrama y se sentó en el viejo sillón. Paula le preguntó si siempre había vivido solo en la granja. Richard contestó vacilante que antes vivía aquí con su familia, tenía una mujer y una pequeña hija, pero la modesta vida de la granja no era suficiente para su mujer. Se sentía sola aquí y prefería ver más mundo. Un día le presentó un hecho consumado e hizo las maletas para ella y la niña. Se trasladaron a una ciudad y de allí a otra ciudad. Tras varios cambios de residencia, Richard no pudo localizarla. Su mujer lo había dispuesto de modo que el contacto ya no fuera posible. Probablemente estaba demasiado decepcionado como para investigar adecuadamente. No podía ofrecerle a su mujer más que la sencilla vida del campo y ella se lo reprochaba una y otra vez. Su hija debería tenerlo mejor, dijo y cortó todo el contacto con él. Nunca volvió a saber nada de ellos, pero cuando Paula se quedó con él, le invadió el recuerdo. Su hijita también se llamaba Paula. Paula estaba muy conmovida y ahora comprendía por qué Richard había acudido al hospital todos los días. Le llevaba flores y ahora le ofrecía un techo. Ella le recordaba a su hija perdida. Ahora le invadían sentimientos de gratitud. A pesar de los músculos doloridos por el trabajo de la granja y la ropa desgastada que le habían dado las enfermeras, le reconciliaba pensar que el destino la había conducido hasta su puerta y que su presencia importaba. Pero la historia iba a volverse aún más mística. ¿Un ruido insoportable al otro lado de la puerta? Por la noche, agotados por el trabajo del día, los dos se durmieron en mullidas camas, hasta que de repente se oyó un ruido en la puerta. Alguien llamaba bruscamente y retumbaba la puerta principal. Richard cogió su vieja escopeta y se disponía a abrir la puerta con cautela cuando ya estaba forzada. Un escuadrón especial de la policía irrumpió en la casa, lo desarmó y lo empujó boca abajo contra la pared. ¡Está aquí!, gritó un agente. Paula había saltado aterrorizada de la cama. La habían buscado y también le habían preguntado su nombre. Inmediatamente después hubo un clamor y una discusión como solo podía provenir de una persona. Richard conocía esa voz. «¿La has secuestrado? ¿Quieres vengarte de mí?». Era la exmujer de Richard, que se hizo ir a gritos hasta que fue detenida por los agentes. Paula fue interrogada e incluso ahora la amnesia tardaba en remitir. Empezó a darse cuenta de lo que había ocurrido. Su madre le reprochaba que hubiera abandonado la casa tras una discusión con ella y que quisiera buscar a su padre a pesar de la prohibición de su madre. Paula conducía su coche por la zona donde sabía que había nacido. Se salió de la carretera en una curva porque le sonaba el móvil, y su madre seguía regañándola aireadamente por el sistema de manos libres. La interrupción de su vida de lujo, que llevó por todo el mundo como modelo desde los 15 años, le costó mucho dinero a su madre, que era su representante. La penalización de los contratos y los títulos que se le escapaban suponían enormes pérdidas económicas. Había puesto un detective privado a vigilar a la hija y por fin había tenido éxito. Ya nada se oponía a que Paula volviera a su vida como modelo. Paula se alegraba de que Richard se hubiera encontrado a sí mismo. La policía se marchó una vez se supo la historia del accidente. Paula le prometió a su padre que volvería a visitarle y que juntos volverían a plantar los manzanos. Había encontrado sus raíces y el destino la conducía infaliblemente a su antiguo hogar. ¿Crees en el destino en el viaje de Paula? Si tú también puedes contar una historia extraña, escríbela en los comentarios. Si te ha gustado la historia, considera darle a me gusta y suscribirte. Para más contenido, haz clic en el botón de la campana. Gracias y hasta pronto.